Muchas gracias, señor presidente. Pues con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias de antemano a todos los presentes por su tiempo, a todos los que nos ven en redes sociales, gracias también. El fútbol en México es un tema de interés nacional. No por nada fuimos el país con la quinta mayor asistencia en el Mundial de Qatar. Este deporte es motivo de reunión y de unión para amigos, para compañeros de trabajo, con nacionales de todo extracto social y creencias políticas. Al mismo tiempo, el fútbol es un gran negocio. Estimaciones señalan que mueve en el país unos 2.800 millones de dólares al año, de los cuales la Federación Mexicana de Fútbol pudiera abarcar cerca de la mitad. Desde hace algún tiempo, este enorme botín ha traído a muchas personas con ambiciones desbordantes, promotores y dueños que poco a poco han ido desvirtuando el espíritu deportivo del fútbol nacional para darle prioridad a sus ganancias. Este afán por el dinero los ha llevado a romper las reglas de competencia, a cerrarle el paso a talentos e incluso a incurrir en prácticas que son muy difíciles de no verlas, como corrupción y evasión fiscal. El fútbol profesional es un negocio privado, eso es cierto, pero también es cierto que toca a la esfera pública. Primero, por ser un tema de interés nacional. Segundo, por su amplio manejo del dinero público procedente de los estados y por gozar estos clubes de considerables condonaciones de impuestos, además de que les concesionan los estadios que les pertenecen al pueblo. Tercero, por el interés colectivo de miles y miles de jóvenes que depositan en estas instituciones su futuro y sus esperanzas. Cuarto, por los amplios indicios de defraudación fiscal que lesionan las arcas públicas. A estas razones y en vista de la coyuntura actual, añadiría una quinta. Estas prácticas retrasan el desarrollo deportivo del país, como acabamos de atestiguar todos. México no puede permitir que estos grupos de interés continúen matando más generaciones de jóvenes con talento. Este reportaje tiene la intención de mejorar, corregir y no de perseguir. La intención es que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades, que haya igualdad entre hombres y mujeres y que tengamos un mejor nivel deportivo. No está de más decir que cualquiera de los mencionados en este reportaje tiene garantizado su derecho de réplica en el portal del Quintana Roo MX. Doy inicio a mi presentación, señor presidente, no sin antes agradecer esta oportunidad. La siguiente, por favor. La compra-venta de jugadores a sobreprecio ha sido una de las formas en donde se generan más ganancias en el fútbol. Un promotor coloca un director técnico en un club deportivo de primera división que al mismo tiempo él mismo representa o mantiene relaciones con directivos en el club para luego buscar en el extranjero jugadores con un precio económico y revenderlos a equipos mexicanos en un sobreprecio de del 100%, 200, 300 y hasta 500%. El sobreprecio generalmente se reparte entre involucrados y hay moches para poder aceptar este tipo de precios. Las operaciones de compra-venta de jugadores no son vistas por el SAT. Y pongo algunos ejemplos de una transacción de un correo electrónico entre promotores en donde pues básicamente están diciendo, este correo es del 2012, están diciendo que pues el precio del jugador real, que por ejemplo en el caso del jugador Funes Mori, en ese momento su precio real era de 2.5 millones de euros y lo querían vender en 4.5 millones de dólares. O el de Vilchis, Andrés Vilchis, que fue un goleador de la Copa América, y pues bueno, pensaban sacarlo entre 1.5 y 1.8 para revenderlo en 4 millones de dólares en México.
Bueno, también hay un correo electrónico en donde precisamente los promotores mandan un correo electrónico a un club deportivo de Colombia, en donde presumen que también son representantes de varios directores técnicos en México, y ahí mencionan a muchos directores técnicos que, pues bueno, juegan todavía y son muy prestigiados en México. Este apartado lo documenté muy bien en un reportaje que escribí en el Quintana Roo MX que se llama El Cártel del Gol. Hay ejemplos muy claros ahí, y pues bueno, pues me voy a pasar a la siguiente lámina. Luego, los contratos privados para evadir impuestos. El capítulo 5 del Reglamento de Transferencias y Contrataciones de la FIFA establece que en su apartado quinto, en el artículo 51, que todos los pagos de las operaciones celebradas tanto de contado como a plazo se efectúan obligatoriamente a través de una cámara de compensación. Esa cámara de compensación tampoco está regulada por el SAT, tampoco tiene, digamos, una vista. Y ahí pongo un ejemplo de un correo en donde precisamente el Club Atlas, en una negociación con un promotor, le decía que al momento de documentar esto, ustedes me solicitaron hacerlo en 2 contratos, uno oficial para registrar frente a la Federación y otro complementario donde se complementan los salarios y todo. Y estos contratos, pues bueno, pues también vimos aquí la compra del Club Pachuca, que realizó con una operación con un jugador de $7.5 millones a una empresa que se llama Colarca S.A.D.C.B., que en fuentes abiertas pues pudimos ver que es una importadora. Y pues bueno, este es el uso, digamos, de los contratos dobles. Y para dejar más asentado este tema, voy a presentar una grabación entre un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en activo con un presidente de club, en donde precisamente ellos hablan de los contratos por fuera y por dentro. Contratos por dentro es peculiarmente interesante porque está hablando el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y pues está violando su propio reglamento, ¿no? Porque se supone que debería de pasar todo por la Cámara de Compensación, pero pues él mismo está diciendo. Entonces, no sé si lo podamos escuchar. ¿Y tú? ¿Llegaste bien de Honduras y todo? Todo bien, gracias. Bueno. Oye, gordito lindo. Mande. Un favor, gordito, no me ha pagado Morelia, no me ha pagado Tijuana. Este estado encima de son de Álvaro. Cabrón, son mamadas, cabrón. Diga Guzmán, gordo, que no mames. Diga Guzmán también. Que no chingue, gordo, lleva más de 2 meses. Creo que hay una bronca con el de, aunque Bonilla y yo hemos estado sobre eso, pero el de Morelia es por afuera, ¿no? Sí. ¿Y sí. ya lo metiste? No, eso es lo que tengo que, por eso te hablaba, también hay que meterlo antes, ¿verdad? De la liguilla y todo este pedo, ¿verdad? Sí, porque eso sirve, güey, porque hoy, por ejemplo, mañana gana el Morelia y se mete a los cabrones. Sí, es que bueno que me dices, ¿qué te mando? La carta y el contrato firmado por ellos, ¿verdad? El convenio. Sí, mándaselo a Enrique. Bueno, bonito. Para que lo meta a controversias y inicies la controversia. Pues sí. Pues no quiero ese pedo, pero no mames, cabrón. Y también el pinche Jorge ni me contesta, gordo. Hank. ¿Cuánto? Ni me contesta. No, ahorita 15 millones de hace 2 meses, gordo. Y eso está por dentro, gordito. No, ese sí está registrado, sí. Veracruz me debe también, gordo. O sea, es que... Sí, Veracruz anda colgado también. No, gordito, es que sí está cabrón. Ojalá y se metan, como tú dices, para que ahí nos agarramos de los huevos, cabrón. Exactamente. Pero lo que sí me da, o sea, a uno le exigen mi gordito puta madre, cabrón. Yo que yo sí, pero volvamos a la verga. No, yo nunca le fallo a nadie. Nunca le fallo a nadie. Cuando están por afuera, está cabrón. Pero ya ves por dentro también de Tijuana, cabrón. Bueno, pero ahorita pero este güey, como siempre se espera el último día, le dijo puta. No, pero ahorita le habla Jorge. Nunca le fallé. Fueron $9 millones que le pagué, todos le he pagado, y este hijo de puta, no mames. O sea, y contrato un técnico, Miguel Herrera, de $1.5 millones, ni siquiera Zambuesa, que gana, o sea, no mames. O sea, qué cinismo, cabrón. Es lo que me imputa, cabrón. Ahorita
Perdóname, gordito, que No, es que no, yo Enrique no, le he molestado, pero es que tú tienes más peso, gordito. No te ¿Tienes? Y ahorita qué bueno que me dijiste porque tengo que meter el contrato privado a controversia. Tomás, avísale a Álvaro, ¿no? Sí. Peculiarmente es interesante porque hablan de los contratos por fuera y por dentro, y está hablando Decio de María, quien era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, con un presidente de club, y bueno, pues complementando la información, después Decio de María le marca precisamente a Jorge y le pide que le pague por favor a Jesús Martínez. También tenemos esa grabación que no la incluí. Entonces, pues voy a pasar a la siguiente. La presunta compra irregular de un club. La franquicia Delfines, quien era el expropietario Amado Ñáñez, el de sonografía, que fue incautada por el SAE, la Federación Mexicana la desbloquea y se la vende en el 2016, o la vende, más bien dicho, en el 2016 la comercializadora e innovadora de Monterrey SADCB, cuyo giro es la instalación de redes y sistemas tecnológicos. Y esta es la que vende la franquicia Club Delfines a una empresa que era propiedad de Alejandro Ilagagorri en 12.800.000 pesos. Se la vende a una empresa que se llama TM Sports Club, SAPI, de CB, propiedad de Alejandro y de la familia San Román. Luego de esta transacción, ellos le cambian el nombre y le ponen la Jaiba Brava de Tampico. Para luego, en la siguiente, por favor, para luego, desde el gobierno de Cabeza de Vaca, empezar a bajar dinero público del estado de Tamaulipas en las cantidades que le dio. Esta información es de Elefante Blanco, donde le dio a Tamaulipas 58 millones de pesos anuales a este club. Lo sacaron desde varias secretarías, ¿no? Sacaron desde la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría del Bienestar, la del Instituto del Deporte, la Coordinación de Comunicación Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Bienestar Social, la de Educación y la Secretaría de Seguridad Pública. En estas cantidades, el gobierno de Tamaulipas pues dio esta cantidad de dinero. Y para la recepción de esos recursos, presuntamente Alejandro Ilagagorri presentó y presuntamente abrió una cuenta bancaria a espaldas de la familia San Román, o así lo confirma la información que tenemos en las manos, y la familia San Román se entera de estos contratos luego de que fueran publicados por el reportaje que se llama Jaiba Brava, del periodista Carlos Manuel Suárez, del portal Elefante Blanco. Pasaré a otro ejemplo. Otro ejemplo de dinero público en el fútbol, el llamado modelo Pachuca. Murillo Karam le vende a Jesús Martínez el equipo del Pachuca en cerca de $1 millón cuando valía casi 10. Luego otro gobernador, Núñez Soto, le dona 2 terrenos en la Hacienda de la Concepción, propiedad del Estado, y parte de la zona plateada, en donde hacen una universidad de fútbol privada, que hay que decir que es carísima, que no es nada fácil estudiar, nada barato estudiar en esa universidad, y hacen un hotel, un centro de convenciones, estacionamientos. El regalito aproximadamente fue de 2,000 millones de pesos pertenecientes a los hidalguenses. Luego Osorio Chong también, como gobernador de Hidalgo, también da dinero público para hacer lo que se convirtió el Salón de la Fama. Siguiente. Estas son condonaciones de impuestos que se le han hecho a clubes. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le condonaron 2,620 millones de pesos de impuestos a 12 clubes entre 2007 y 2018. Tenemos que al Cruz Azul le condonaron cerca de los 330 millones, al Toluca 28, al Atlante 61, al Guadalajara 9, al Templo Mayor de Chivas 4, a la Promotora Deportiva Guadalajara 468 millones, al Club Atlas 348, a Pumas 14, a Pachuca 7, a Impulsora
Fútbol de Aguascalientes 7, al Veracruz 253 millones y al Club Monterrey 1,084 millones. Sí quiero decir que esta no es toda la información, hay más condonaciones, pero no pudimos accesar a esta información. De hecho, esta información fue relevante porque se tuvo que entablar un juicio para poder que se hiciera pública y bueno. Luego viene pues la violación al artículo 4 de nuestra Constitución, que habla de la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. También en el mismo artículo habla de que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Sin embargo, las jugadoras profesionales de fútbol en México pues no tienen los mismos oportunidades de salario que tiene un varón. Y esto, pues las mujeres ganan entre 6,000 y 60,000 pesos, mientras un hombre puede ganar desde 100,000 hasta 5 millones de pesos mensuales. Cuando investigué sobre este tema me decían es que no es negocio el tema del fútbol femenil o no llenan los estadios. Pero también hay que decirles que pues tampoco hacen la misma publicidad, que tampoco hacen la misma mercadotecnia, que tampoco impulsan al fútbol profesional femenil como impulsan el varonil. Y esto es una desigualdad que hay en el fútbol entre los hombres y las mujeres. Ahí puse 2 contratos que tienen ejemplos de salarios de una mujer y un hombre. A siguiente lámina, por favor. Aquí pongo actos inmorales antideportivos que se dan en el fútbol. Por ejemplo, el cobro a padres de familia para que sus hijos debuten o tengan más minutos de juego. Tenemos documentados más de 50 casos de padres de familias quienes por miedo de represalias contra ellos o sus hijos, pues han pedido anonimatos en donde les piden dinero precisamente para debutar a sus hijos, para poder debutar, hacerlos jugar. Como ejemplo tenemos el caso de Jesús, quien señala al profesor Gonzalo Román Bolaños de haberle pedido 400,000 pesos en concepto de patrocinio para debutar a su hijo en el Alebrijes de Oaxaca. También en este caso hay otro, ya tiene una denuncia penal contra otro promotor que le cobró otro dinero para poderlo debutar en otros clubes. Después venimos con la preferencia de lo económico y no por lo deportivo. El afán de priorizar los beneficios económicos para los dueños de los clubes, estos toman la decisión de eliminar el ascenso y el descenso, lo que ha perjudicado el nivel de competitividad en la Liga MX. Y pues bueno, lo hacen para que sus clubes no bajen, y porque cuando baja un club a la Liga de Expansión, pues baja considerablemente el precio de la franquicia y las ganancias que tienen de ellos. También hoy en día cada club puede tener hasta 8 extranjeros jugando en la cancha, lo que limita el espacio a los jóvenes talentos mexicanos y fomenta el negocio de la compra-venta de jugadores a sobreprecio y el presunto fraude fiscal del que habíamos hablado en la primera lámina. Antes no era así, antes había nada más 5. Y la multipropiedad, que está prohibida por la FIFA, la cual ha aumentado en los últimos años en México y que causa un grave conflicto de intereses en el fútbol mexicano. Siguiente. Esta me trajo mucha la atención porque la mayoría de los ciudadanos creemos que los Pumas son de la Universidad Autónoma de México, pero no, en realidad son del Club Universidad Nacional AC, una asociación civil con una personalidad jurídica propia, ajena a la universidad, a la cual están integrados empresarios, periodistas, políticos, exfuncionarios de la universidad y funcionarios activos que necesitan tener en esa asociación. Y pues uno de los que es dueño aparece como socios en la parte de los Pumas, pues imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE, Jorge Espinosa de los Monteros, quien es promotor y vende jugadores también. De hecho a él se le achaca, ahorita a él se le
da que hayan contratado a Dani Alves ahí en los Pumas, o sea, un grave conflicto de intereses, ha vendido muchos jugadores en México, es perteneciente al reportaje que escribí del Cártel del Gol como uno de los operadores, promotores con más transacciones que lo hacen a través de prestanombres, que esto es importante. Llegar a ellos es muy complicado porque usan a otro para llegar a esa transacción. También están Alejandro Medina Mora, exnieto del abogado, también Eduardo Medina, hijo de Eduardo Medina Mora, Raúl Medina Mora, Alonso Carvajal Villaciencio, que es comentarista de Televisa. Y bueno, este reportaje fue publicado por Mauricio Romero en el portal Aristegui Noticias y pues bueno, es bien interesante porque la universidad le da 50 millones de pesos anuales y le presta el estadio a esta asociación para que puedan llevar a cabo sus actividades. Y me llama mucho la atención porque antes de hacer esta separación, todos los jugadores que salían de la UNAM pues tenían que estudiar y tener una profesión para poder seguir jugando, y por eso vimos la generación de Hugo Sánchez, y por eso el máximo goleador de nuestro país pues también es odontólogo, y dentro de sus compañeros pues había veterinarios y otro tipo de profesionistas. Hoy en día ya no necesitan estudiar los jóvenes y muchos ponen su esperanza en el fútbol y después no los debutan y después los engañan, les cobran, ¿y qué pasa? Pues se quedan sin una carrera, sin una aspiración o con una preparación académica y los frustran. Y tengo documentados varios casos de jóvenes que tienen 24 años, no los debutaron, son excelentes jugadores, han jugado en la selección nacional, club sub-15, sub-17, y después no los debutan en primera división y se quedan ya sin la esperanza y les rompen la esperanza y luego no saben ni qué hacer porque no estudiaron. Y eso no pasaba en la Universidad Autónoma y hoy sí pasa, ¿no? Y bueno, pues el fútbol se le quitó a la universidad. Tengo una serie de conclusiones que me gustaría decir, que hay una falta de regulación por parte del Estado muy grande en el fútbol y esto complica la recaudación y fomenta el lavado de dinero y la evasión de impuestos. Se debe fortalecer a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, la conocida como el CAT, y se debe prohibir que cualquier persona vinculada a un club deportivo sea presidente o consejero de esta asociación, de esta institución, perdón. El CAT debe de abrir carpetas de oficio cuando un hecho público notorio denuncia alguna irregularidad en el fútbol y debe tener carácter coercitivo porque en este momento no lo tiene. También una tercera recomendación es quitar del control de la Federación Mexicana a las televisoras. Hoy en día las televisoras tienen el control de la Federación y de la Selección Mexicana y pues yo a modo de sugerencia pues a lo mejor estaría muy bien nombrar un comisionado, un comité regulador conformado por especialistas independientes en fútbol que vigile el buen funcionamiento de la selección y de los jugadores y el cuerpo técnico, la selección de ellos. La selección mexicana debe de ser de los mexicanos y no de los negocios de pocos y los intereses de pocos. Llevan nuestro nombre, nuestro país, nos representan y hoy en día yo la verdad no me siento representado por la selección mexicana que pues básicamente representa el interés de 2 televisoras y que de unos cuantos personas que pues bueno han encontrado un gran negocio ahí. Yo no me siento representado por ello. 4, fomentar la creación de escuelas de fútbol públicas y privadas, corregir la desigualdad entre hombres y mujeres y debe ser sancionado esa parte y corregirla de manera inmediata. Y 6, todas las compras de ventas de jugadores deben regularse en un marco legal que cierre el paso al sobreprecio, a la evasión de impuestos y al lavado de dinero. Y 7, pues reducir la cantidad de extranjeros autorizados para jugar en la cancha y para que tenga cada club, para que tenga más oportunidades, porque aparte en los extranjeros está el negocio, no en los mexicanos. O sea, cuando hacen una compra-venta de un jugador, pues generalmente pues son extranjeros. Y el tema es muy amplio, hay muchas cosas que decir del fútbol, me hubiese gustado abarcar más temas, pero pues
está el tema de Cruz Azul, está el tema de las Chivas, que es interesante el tema de las Chivas porque hay una sentencia que se tiene que ejecutar en la Corte para regresarle el equipo a una asociación civil que le vendieron de manera irregular al fallecido Vergara y que pues bueno, no han podido ejecutar su sentencia y regresar el equipo a la asociación civil. Y ese caso es bien interesante porque ¿qué pasó? La asociación civil de un plumazo y por palancas la convirtieron en una empresa privada. Es como si convirtiéramos la Cruz Roja de repente en un hospital privado. Y entonces, pues bueno, pues le quitaron el patrimonio a muchos asociados del Club Chivas. Hasta el día de hoy, 20 años después, no han podido ejecutar su sentencia, aunque es un amparo que ha dictado la Corte y no le han regresado el club a la asociación que le pertenecía. Pues eso sería todo y pues bueno, pues muchas gracias por escucharme. ¿Puedo dar la mano? Gracias. Permiso. ¿Puedo? Muchas gracias. Muy bien. Permiso. Permiso. Secretario. Gracias, señor presidente. Muy breve. Vamos a exponer acciones que hemos llevado a cabo en coordinación con la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX a partir de diferentes temas. Ustedes recordarán el caso del Estadio Corregidora, cuando hubo ese incidente de violencia en marzo pasado, y también a partir de lo que aquí expuso el compañero Abraham. También hemos tenido algunas reuniones para ver este tipo de situaciones, siempre respetuosos de las actividades de carácter privado, pero sí en la parte que corresponde a un interés público. Hemos tenido reuniones con la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX precisamente para establecer algunas acciones. Primero, el tema de la regulación de agentes de jugadores, mantener la vigencia de un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera que se puso en marcha a partir de este gobierno desde 2019, precisamente para evitar esquemas de defraudación fiscal, de simulación de operaciones o de lavado de dinero. También se han llevado a cabo medidas de seguridad en estadios con instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privada autorizadas. También arrancó, esto por parte de estas instituciones, el programa Fan ID, que tiene como objeto identificar a los aficionados para evitar que haya situaciones de violencia. Y por último, un protocolo contra la desigualdad de género, el racismo y la falta de inclusión en el fútbol. Siguiente. En el primer punto de regulación de agentes de jugadores, a partir de las pláticas y también por acciones que ellos mismos emprendieron, la Asamblea de la Liga ordenó el endurecimiento del marco normativo y su alineación con las disposiciones de la FIFA. Entre otras, prohibir la representación dual, que aquí de algún modo se expuso, es decir, que haya un mismo representante entre jugadores y equipos, generando un conflicto de interés entre ambos y que se generan operaciones simuladas precisamente para que haya transparencia en los contratos. Segundo punto, transparentar las relaciones contractuales entre los agentes deportivos y quien sea su cliente. Tercero, como aquí se expuso, proteger los derechos de los menores de edad, es decir, que sean mal utilizados o haya abusos en sus actividades deportivas, porque se va a tratar u obligar, mejor dicho, que siempre se involucre a sus padres o tutores. 4, limitar las comisiones que se pagan entre jugadores y clubes a intermediarios con base en las nuevas reglas de la Federación Internacional de Fútbol.
donde se tiene contemplado que no podrá ser más de entre el 2 y 5% de la operación, lo cual evidentemente está sujeto a cuestiones de carácter fiscal y tendrá que declararse. Y como aquí se señaló en los ejemplos que se expusieron, pues no había ningún tope a este tipo de operaciones. También los clubes aceptan sujetarse a controles económicos de acuerdo a disposiciones y normas de anticorrupción. En cuanto al convenio de colaboración con la UIF, esto se estableció con la finalidad de contar con la información necesaria para detectar irregularidades y ejercer oportunamente atribuciones legales con la colaboración de la Federación Mexicana de Fútbol. En tal virtud se han establecido mecanismos que se tienen que revisar precisamente como presentar estados financieros auditados, cumplimiento de obligaciones ante la autoridad hacendaria como las declaraciones anuales, justificación de partidas de los presupuestos de ingresos y egresos de los clubes, reportes de comportamientos legales y fiscales de los socios de los mismos, y se va a continuar con los trabajos para garantizar la transparencia en la contratación de jugadores y técnicos como se hace desde 2019. Siguiente. En cuanto a medidas de seguridad que surgieron a partir de establecer una mesa después del evento de Corregidora, del Estadio Corregidora en marzo de 2022, se establecieron una serie de mecanismos que corresponden a estas instituciones, pero desde luego nosotros participamos como coadyuvantes, como es el caso de que todos los clubes cerraron zonas que ocupaban grupos de animación visitantes, las barras, que era donde se daban los conatos de bronca o los pleitos. Segundo, la credencialización de los grupos de animación para que solo puedan ubicarse en zonas designadas en cada estadio. La prohibición absoluta a que los menores de edad accedan a las zonas destinadas a los grupos de animación, y se han incrementado y mejorado la coadyuvancia cuando es requerida por los propios propietarios de los bienes en los estadios. Se ha incrementado la seguridad pública en un 41%. También se ha estado validando a las empresas de seguridad privada para que no pase lo que ocurrió en el Estadio Corregidora, donde la supuesta empresa de seguridad que tenía un registro estatal no cumplía con las características para prestar este servicio. Se busca que todas las empresas de seguridad privada estén autorizadas con permisos federales y no solo estatales para tener un estándar homologado en este sentido. Como cuarto punto, esto es una actividad de ellos, pero han establecido un mecanismo de identificación única de aficionados para que en caso de violencia o en caso de un incidente se pueda ubicar de manera inmediata a la persona que está generando este tipo de incidentes. Como quinto punto, un protocolo contra la desigualdad de género, en contra del racismo y a favor de la inclusión, precisamente para evitar prácticas discriminatorias, tanto entre jugadores de cada uno de los géneros, también para evitar actos de discriminación o conductas que lesionen la dignidad de las personas. Siguiente. ¿Sería cuánto, presidente? Bueno, pues ahí está. Vamos dos compañeras, las dos de atrás. Ustedes dos, los dos de atrás. Bueno, a ver hasta dónde llegamos. Buenos días, señor presidente. Sobre el tema del fútbol, para preguntarle si hay alguna investigación específica sobre lavado de dinero, evasión fiscal o cualquier otra que haya surgido a partir pues, de su sexenio.
No hay prácticamente investigaciones sobre defraudación fiscal porque se tomó la decisión de prohibir la condonación de impuestos. Puede ser que se tenga algo de condonación en el gobierno nuestro porque no fue desde el principio que se aprobó la reforma constitucional. Y a partir de estos hechos denunciados por el compañero, ¿van a servir de base? ¿Se van a turnar a la Procuraduría Fiscal o General? Sí, porque ya son otras condiciones, es distinto completamente. Nosotros no hemos llevado a cabo rescates, no se han condonado impuestos. Tenemos casos especiales, por ejemplo, la situación de insolvencia, no quiero usar la palabra quiebra, de Altos Hornos, con deudas en el SAT, en Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, IMSS, y no hemos solicitado el que se paguen todas estas deudas porque está de por medio la fuente de trabajo y la importancia que tiene esta planta en Monclova, pero nos piden rescate, eso no lo podemos hacer. Lo que nosotros estamos recomendando pues es que entren nuevos socios, que inviertan y que no se arruine esa empresa. ¿No sería esta una oportunidad para que interviniera el Estado mexicano en el respeto que tiene el ejercicio de la actividad deportiva? Se vea, por ejemplo, no solamente en el fútbol, sino en el béisbol. Por ejemplo, es común que los municipios, los estados, ¿verdad?, o inclusive organismos descentralizados inviertan, entre comillas, para fomentar, entre comillas, el deporte, pero hay un trasfondo de corrupción evidente, ¿verdad?, donde le cuesta a la autoridad, tanto en las donaciones que hace o en las exenciones que hace de cobro de derechos. ¿Esto no tiene la oportunidad para establecer un mecanismo que investigue con seriedad, respetando la actividad privada, las actividades deportivas que se han convertido en abusos de niños que impiden el desarrollo del deporte y en fuente de corrupción? Sí, yo pienso que tiene que ser una iniciativa de los promotores del deporte, que no basta con la regulación, así como hablamos de la prensa, que la prensa se regula con la prensa, es las mismas organizaciones deportivas independientes las que tienen que ir mejorando sus procedimientos, su actuación, y en el caso de los gobiernos, pues que se cuiden los bienes del pueblo. Por ejemplo, no se puede dar un subsidio de 1,000 millones de pesos en impuestos.
eso es un exceso. En general, no debe de haber condonación de impuestos cuando se trata de negocios particulares. Y ya eso está resuelto, porque de acuerdo a la Constitución está prohibido condonar impuestos. Lo otro, pues sí, es fomento del deporte, pero siempre que haya transparencia, que no se convierta en lucro, en beneficio de unos cuantos, y que se piense en la gente, en este caso en los aficionados. Es excepcional la afición que hay en México por el fútbol. ¿Y por el béisbol? Y por el béisbol, antes más, porque también se promovió más el fútbol. Yo recuerdo que durante mucho tiempo los noticieros de televisión decían: ahora nos vamos a la sección deportiva, y era puro fútbol. Béisbol, nada. Básquet, nada. Otro deporte, atletismo, nada. La sección deportiva era fútbol. Ahora ya hay más pluralidad, más equilibrio. Entonces, pues es mucha afición para tan poco profesionalismo en el fútbol. Mucha afición. Es como cuando se dice: es mucho pueblo para tan poco gobierno. Y también mucha corrupción en todos los niveles del fútbol, sí, y el deporte. Sí, pero hasta en los municipios por eso, pequeños. Se abrió espacio a AMIR, que les representa a ustedes y que representa a mucha gente, a muchos periodistas y ciudadanos. Y pues vamos a que también esta tribuna pues la puedan usar quienes tengan algo que decir, quienes tengan algo que aportar en beneficio de todos. Y el ventilar las cosas ayuda mucho, porque está muy difícil que se produzca una autocrítica. Sí la hay, ¿no? Pero en los medios convencionales de información sobre estos temas es muy difícil. En cambio, pues esta es una tribuna abierta y aquí se puede dar cualquier opinión sin que sea una verdad absoluta o una sentencia. Todo es relativo y siempre debe de haber pluralidad y distintas maneras de pensar. Entonces, muy bien lo de Amir, es un extraordinario periodista, es una gente preparada, pues está bien documentado, y como él mismo lo planteó, si hay réplica, pues ya aquí no, en su portal, y aquí hay libertad, pero digo, si nos enfrascamos en una controversia o en una polémica sobre este tema, pues se van a despertar muchas pasiones.
En otro tema, señor Ya presidente. de por sí tenemos algunos asuntitos que En otro tratar. tema, señor presidente.